Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la tarde de 24, bienvenidos a MMD, ya estamos arrancando con toda la tarde. Tenemos mucha información. En un ratito vamos a estar ahí en el Congreso porque va a estar Martín Guzmán, el ministro de Economía, defendiendo el presupuesto 2022. Ahora vamos a contar cuáles son las variables principales del presupuesto 2022 y las proyecciones económicas, que son el principal cuestionamiento también que le hacen a Guzmán respecto a lo que va a suceder con la economía del 2022. Y el otro tema clave es qué pasa en la negociación con el fondo. El viernes hubo un comunicado del FMI que después vamos a repasar y vamos a tratar de interpretar, que algunos dicen, bueno, está en sintonía con algunas cosas que pretende Guzmán respecto a cómo reducir el déficit fiscal, cómo tratar de estabilizar la economía el año próximo, aunque advierte que todavía faltan discusiones, con lo cual se dilata y se prorroga todo este calendario de negociaciones. Ahora vamos a contar cuál es el nuevo cronograma que el gobierno está manejando con el FMI. Pero en medio de todo eso, el viernes en Plaza de Mayo, por el Día de la Democracia, 10 de diciembre, como saben, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner estuvieron en un acto que fue más celebración del kirchnerismo que es celebración de la democracia, y ya se ha hablado mucho respecto a la falta de convocatoria a otros dirigentes de la oposición, o si se quiere, la falta de un nuevo eje desde el punto de vista de la discusión política. Y ahí, nuevamente, Alberto Fernández y Cristina hicieron, algunos dicen un acting respecto a qué hacer con el FMI, otros dicen volvieron a exponer sus diferencias en público. Por ejemplo, ha salido Emanuel Álvarez Agis, que fue viceministro de Economía de Axel Kicillof hasta el 2015, a decir, pero ¿qué pasa? Están negociando con el fondo. En la recta final hace un comunicado del fondo, más o menos con lo que quiere Guzmán para hacer el cierre, y nuevamente Cristina con advertencias en público, y Alberto le tiene que contestar, tranquila Cristina, no vamos a comprometer el crecimiento, ahora lo van a ver. El otro punto de lo que sucedió el viernes en la plaza, no sé si tenemos imágenes de lo que fue la celebración del 10 de diciembre, es que uno tiene la impresión de que las prioridades, sobre todo de Cristina, son las de siempre, y lo que ha cambiado es la realidad. Es decir, las prioridades de Cristina siguen siendo el discurso del relato exactamente el mismo de los 12 años de kirchnerismo frente al FMI, la discusión sobre el lawfare y la justicia y la persecución judicial que supuestamente vive, los medios hegemónicos y la confrontación con los medios de comunicación, y el recuerdo casi nostálgico de lo que supone una etapa feliz y del pasado del kirchnerismo, ¿no? Una etapa en la cual Cristina revive y confunde también lo que fue la etapa dorada de crecimiento, de creación de empleo, que fue fundamentalmente entre 2003 y 2007, 2008. Tal vez se la puede extender en términos de tasa de crecimiento hasta el 2010, 2011, pero Cristina permanentemente evoca esa etapa del kirchnerismo sin hacer diferencias. Obviamente está hablando hasta 2015, incluido su segundo gobierno, que muchos integrantes del actual gobierno, empezando por el propio presidente Alberto Fernández, decían que se hizo todo mal y por eso se perdió, si se quiere, esa etapa de crecimiento con creación de empleo privado, superávit gemelo, superávit fiscal, superávit comercial y estabilidad económica. Es decir, no estar pensando todos los días a ver cómo estaba el tipo de cambio y el dólar. Pero Cristina permanentemente en su discurso, y es muy asombroso que no pueda cambiar el eje, que no pueda de alguna manera proyectar futuro, que no pueda, ante una sociedad que ya ha mostrado en varias elecciones que está buscando otra cosa, básicamente que le solucionen los problemas que nadie ha podido solucionar en la última década, y por eso pone el voto para un lado y pone el voto para el otro. Es muy llamativo que Cristina insista con un escenario casi nostálgico, debe ser personal también de ella, que evoca una realidad maravillosa o un escenario idílico hasta el 2015,
queriendo volver a ese escenario cuando hoy es imposible, las condiciones son absolutamente distintas. Y ese es el gran drama que tiene el oficialismo. Hoy no tiene margen en la negociación con el fondo porque se quedó sin reserva en el Banco Central. Cristina en el 2010, 2011 tenía un margen de reservas enorme en el Banco Central. Tanto es así que durante 4 años sigue pagando la deuda privada con las reservas del Banco Central, más allá del cepo. Había 25% de inflación, hoy hay 50% de inflación. El margen de maniobra que tiene esta economía es mucho más acotado. Sin embargo, Cristina permanentemente hace vocación casi nostálgica del pasado hasta el 2015 y de alguna manera le pone condiciones o le advierte al presidente Alberto Fernández qué debe hacer y qué no debe hacer mirando ese pasado. Que hasta los propios integrantes del gobierno reconocen que es irrepetible, que las condiciones son totalmente distintas de la economía, del escenario internacional y sobre todo del margen de maniobra que tiene el gobierno. Fíjate este primer fragmento de Cristina con Alberto Fernández, casi como dúo Pimpinela, en el escenario de Plaza de Mayo. Algunos dicen haciendo un acting, ¿no? Tensando la cuerda en la negociación con el fondo. Otros dicen que, ¿pero qué vas a tensar la cuerda si hace 2 años venís dando vuelta con el fondo y ya no tenés más nada para tensar? Es más, el FMI te espera tranquilo, que se te vayan terminando la reserva del Banco Central, que llegues enero y febrero, que son los peores meses en términos de estacionalidad de la demanda de dinero y la dolarización, y te van a esperar tranquilo para cerrar el acuerdo cuando ellos quieran, si vos no apurás la negociación. Que insisto, en principio Guzmán la había apurado, y el comunicado del FMI del viernes, ahora lo vamos a hablar con Gabriel Rubinstein, yo le hago una interpretación positiva, a diferencia de la interpretación que hicieron todos. Sin embargo, acting Cristina Alberto Fernández o la exposición, como dice Álvaro Isagis, de la cocina en público. Están como en un restaurante, que en general no te muestran la cocina, porque en la cocina se hacen muchas cosas que los comensales mejor no vean. Sin embargo, ellos dos discuten públicamente cómo se negocia o cómo no se negocia con el FMI. Mirá. Que además, compañero presidente, convoque a todos los partidos con representación parlamentaria para que todos unidos como argentinos le digan al fondo que no se va a aprobar ningún plan que no sea el que permita esta recuperación económica y que pueda seguir la recuperación económica. Tranquila, Cristina, no vamos a negociar nada que signifique poner en compromiso el crecimiento, el desarrollo social en la Argentina. Por eso, presidente, digámosle al fondo que nos ayude, por ejemplo, porque usted sabe, presidente, que a la Argentina le faltan dólares. No, a la Argentina no le faltan dólares. Los dólares de la Argentina los tienen afuera. Necesitamos que el fondo nos ayude a recuperar donde se han ido miles de millones de dólares para que les paguemos. Presidente, comprométase que cada dólar que encuentre en el exterior se lo vamos a dar primero al fondo. Segundo, Cristina, no tengas miedo, que si el Fondo Monetario me suelta la mano, voy a estar agarrado de la mano de cada uno de ustedes, de cada argentino y de cada argentina. Bueno, ahí estaban con el tema del FMI. Gustavo, gracias por venir como siempre, gracias Gabriel, está Candelaria de la Sota, en un ratito vamos a hablar de todos los temas de la agenda también y del pase sanitario. Con Candelaria, atención, anunció un pase sanitario a nivel nacional a partir del 1 de enero. ¿Cómo ves lo del otro día? ¿Es un acting? Ahora vamos a hablar de qué está pasando en la negociación con el fondo y lo que va a discutir en unos minutos ahí en el Congreso. Tenemos imágenes en vivo y las podemos ver. Efectivamente, Guzmán frente a los diputados con las proyecciones 2022. Pero, ¿cómo ves esto? ¿Es un acting o siguen exponiendo públicamente el tironeo interno de cómo terminar de cerrar con el FMI? Arranco por tu metáfora, me gustó. Digo, Pimpinela, viste, me engañaste, me mentiste. Ahora, todos sabemos que Pimpinela son hermanos. Digamos, en la vida real son hermanos. En la ficción cantan y se pasan facturas y quien mira
supone que son una pareja y todo esto, pero en realidad están unidos por vínculos muy importantes. Creo que más allá de si está previamente estudiado o no, si es la famosa dinámica de policía bueno, policía malo, lo cierto es que el destino de ambos está unido en este gobierno y particularmente en los resultados de la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Yo coincido con lo que vos señalás. En realidad, hace rato que el gobierno, lo diría casi desde el comienzo, viene flojo de futuro. Viene flojo de futuro. Es decir, el tema es una nostalgia de un pasado feliz, pero cuando se aborda el tema del fondo, claro, obviamente, Cristina no puede decir lo que dijo Macri, yo en 5 minutos lo arreglo, cosa que además lo hizo cuando lo firmó, lo hizo en 5 minutos con todo lo que hizo después derivó. Pero cuando Macri dice yo en 5 minutos lo arreglo, él le transmite a su núcleo duro que el acuerdo con el fondo es una forma de estar conectado con el mundo. Obviamente este gobierno no puede pararse ahí, todo lo contrario, tiene que hacer un circunloquio, una vuelta para tratar de plantear que esta negociación es porque no queda otra, porque yo creo que Cristina hubiese completado el discurso del viernes diciendo si yo contaría con 80.000 millones de reserva neta, voy y pago y se acabó. No negocio, negocio porque no puedo pagar. La memoria de lo que hizo Néstor Kirchner es recuperar que lo que hizo Kirchner fue prefiero pagar antes que me monitoreen, que ella hizo referencia en el mensaje del viernes a eso. Sí. Dijo, nos van a venir a monitorear, sí. Que yo creo que ahí spoileó un poco que ya está de un gobierno que va a tener cada 3 meses. Claro, no van a venir anoten, dijo. Entonces me parece que ahí hay un tema que el gobierno no tiene, a lo mejor no termina, no tiene resuelto, es una discusión más profunda, de decir, bueno, supongamos que el tema del fondo se resuelve en el verano, bien, mal, mejor, peor. ¿Y después qué? ¿Cuál es el propósito de los próximos 2 años de gobierno más allá del acuerdo del fondo? Ahí quería ir, ¿no? Porque más allá del FMI, la negociación con el FMI obviamente es un callejón sin salida en este momento y es un instrumento. Pero lo que vos decís es, bueno, ¿qué está vendiendo en términos de futuro el oficialismo? Primero, ¿por qué siempre con la misma agenda retrotrayendo al pasado, siendo que ese pasado también en su momento perdió la elección con Macri? Digamos, en el 2015, es decir, en algún momento ese pasado no fue tan idílico y la gente buscó también un cambio, sobre todo en el segundo gobierno de Cristina, cuando la economía empezó a hacer agua por todos lados. Después buscó un cambio con Alberto Fernández para sacarse encima a Macri. Y obviamente estaban buscando, de nuevo, resolverme los problemas de la economía, resolverme los problemas de inseguridad, el narcotráfico, dame un rumbo para la Argentina. Sin embargo, fíjate esta segunda parte, donde acá se ve claramente que Cristina sigue con la misma agenda, la realidad es distinta. Es decir, lo que cambia es la realidad, lo que cambia son los votos, que un día prueban por un lado, prueban por el otro. La que no cambia es Cristina. En su discurso. Y llama la atención, porque en general los políticos, cuando ves que la sociedad va para otro lado, y bueno, haces un retoque de tu discurso, haces un refreshing de tu proyecto, y para buscar encantar a la sociedad, si es la democracia. Fíjate esta segunda parte de Cristina Alberto Fernández el viernes en la plaza. Esta vez no vinieron con uniformes ni con botas, vinieron con togas de jueces y medios hegemónicos para construir imágenes y juzgar, no en los juzgados, sino primero en los medios. Como estoy con vos, Cristina, porque sé de tu inocencia y de tu honestidad. No esperen que me pare en otro lado, no lo esperen, no lo esperen. Para terminar, quiero decirles algo que se les haga carne. Un presidente, una presidenta puede ser muy inteligente, muy capaz, pero necesita de la participación popular para apoyar a su gobierno y llevarlo por el buen camino. No lo olviden nunca. Salgan a la calle cuando tengan que defender sus derechos. Yo lo que les pido es que este mensaje no llegue a los miles y miles que hoy colman esta plaza. Les llegue a los que nos están viendo, a los que están en sus casas escuchándonos. Nosotros tenemos que construir otro país. Bueno, ahora, ¿qué mensaje, digamos, a la sociedad? Yo insisto con este tema, y dejando de lado las causas judiciales de Cristina, su pelea con los medios y demás. ¿Esa es la agenda de la sociedad? Porque que llegue a los millones de personas que no estaban en la plaza. ¿No notás que es una agenda donde permanentemente tienen que
hablar de temas, si se quiere, que son muy propios del kirchnerismo, y falta una agenda para proyectar hacia el resto de la sociedad. Básicamente, la sociedad está reclamando una agenda económica, ¿no? Está reclamando resolverme los problemas de fondo. Sí, pero yo diría que desde el punto de vista, yo hago un análisis más político, obviamente están acá la economía, está Gabriel. Yo digo, la idea política más potente de la coalición oficial es volver a consumir. Es una coalición de consumidores. Ojo, la oposición también, pero ahora estamos hablando del oficialismo. Sí. Es una coalición de consumidores. Es decir, el objetivo preciado es volver a consumir. Vos fíjate, pero casi te diría como idea desligada del crecimiento. Vos me dirás, bueno, sí, pero para consumir tenés que crecer, para crecer tenés que tener inversiones. Bueno, pero todo eso no está narrado, no está explicado, no va acompañado. Está, sí, por supuesto, está en la tarea que está haciendo culpa el Ministerio de la Producción, qué sé yo, pero como aislado, casi como patrulla perdida. No hay toda una contextualización. La idea es que, bueno, superado este tema del fondo, la recuperación de 10 puntos de este año, continuará el año que viene, y la meca, la tierra prometida, es volver a consumir. Porque en última instancia, la lectura que se hace es que vos perdés elecciones cuando la gente no puede consumir. O consume menos de lo que considera lo habitual. Seas de la base de la pirámide social, sea de la clase media, o sea, por supuesto, de la clase alta, cada uno en los niveles a los que está acostumbrado, digamos, o a lo máximo que llegó en su momento. Entonces, cuando Cristina hace referencia, no lo hizo el viernes, pero lo suele hacer en otras oportunidades, y habla del paraíso perdido, siempre dice algo recurrente: los mejores salarios en dólares de América Latina, que están vinculados a la idea del consumo. Políticamente, digo. Políticamente la idea del consumo. Entonces me parece que ahí está, de alguna manera, la clave de bóveda de decir, bueno, pero ¿cómo se llega a eso? Cristina tiene un error conceptual que tiene todo el gobierno cuando habla de los mejores salarios en dólar y demás, y eso son la manifestación de que se te atrasó el tipo de cambio, se te adelantaron los precios y salarios y te quedó todo caro en dólares. Y después de eso vienen las crisis como vinieron las crisis, porque también estaban los salarios más altos en dólares en el 2017, con Macri también, cuando se te había atrasado el tipo de cambio. El tema es el poder adquisitivo en pesos de los salarios, de las jubilaciones y demás. Y es cierto que hubo una etapa en el kirchnerismo donde eso podía llevarlo, con inflación del 25%, los salarios y las jubilaciones un poquito arriba de eso. Claro, pero es muy difícil recrear ese escenario con una inflación del 50%. Es muy difícil que no te queden atrás salarios, jubilaciones, planes sociales permanentemente y puedas dar un impulso al consumo. Ahora voy al tema económico con Gabriel Rubinstein y justamente lo que está pasando en este momento en el Congreso. Mostremos las imágenes en vivo. Esta es la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Congreso, que preside Carlos Heller, y en un ratito va a estar ahí Guzmán, porque están discutiendo los números del presupuesto, que ahora vamos a mostrar cuáles son. Ahí está llegando Guzmán y están los diputados de la oposición. Candelaria. Hola, Maxi. Mira, justamente una de las cosas importantes que va a pasar allí en esa comisión es que seguramente van a analizar los números del presupuesto, le van a preguntar todas las dudas a Martín Guzmán, pero vamos a tener un poco más claro el escenario de si el gobierno cree que va a poder sacar el proyecto de presupuesto que se presentó oportunamente el 15 de septiembre, hace ya casi 3 meses, y que todavía no fue tratado, o si el gobierno, viendo que no tiene acompañamiento de algunos miembros de la oposición o de partidos provinciales o de algún otro tipo de aliados, va directamente por el plan B, que es lo que están analizando, que es mantener, o sea, extender el presupuesto que tenemos vigente ahora y sacarlo por decreto y que no pase por el Congreso para no demorar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ahora vamos a volver al tema, Candelaria. Es muy importante lo que estás planteando porque justamente es un poco el ajedrez político. Es increíble porque está en una situación muy delicada y gobierno, primero, que es el que impulsó, pero también la oposición, están jugando al ajedrez para no quedar expuestos unos y otros políticamente, cuando el problema de fondo es cómo resolvés y dar respuestas rápido en lo económico. Fíjate esta tercera parte, cuando Cristina el viernes advierte a la oposición. Cristina dice, hubo 2 gobiernos que los volteó el FMI. El gobierno de Alfonsín y el gobierno de la Rúa. Es cierto, en el final el principio del 89, cuando se desbandó todo, la primera hiperinflación, había gestiones de último momento en Washington buscando algún tipo de salvataje del FMI y bajaron el pulgar.
estaban en Washington también Cavallo, Guido Di Tella y demás, diciendo que la Argentina necesitaba un dólar recontra alto y que no le prestaran a la Argentina. Y después de la Rúa en el 2001, que es muy interesante el libro de José Ignacio de Mendiguren, que presenta 2001-2021, que está presentando justamente en estos días, porque cuenta ahí cómo el enviado del FMI, que estaban esperando un último envío de 1.200 millones de dólares para refinanciar pagos de deuda, en una reunión privada con el presidente de la UIA y otros empresarios, le dicen: así esto no va. Ustedes o devalúan o dolarizan o hacen algo, pero nosotros no lo seguimos bancando, y eso detona todo, junto con el corralito de Cavallo que se había anunciado algunos días antes. Pero fíjense, Cristina, hablándole ahora a la oposición, despabilense, porque dos gobiernos radicales fueron volteados por el FMI. FMI con el cual está negociando contrarreloj el gobierno de Cristina. En el 2001 también a otro presidente radical el fondo le soltó la mano y vino la crisis del año 2001. Pepe, Lula, se deben acordar, con 5 presidentes en un día. Deberían despabilarse un poco, digo yo, los del Partido Centenario, porque los dos presidentes radicales que tuvieron se los tumbó el Fondo Monetario Internacional. Despabilense, muchachos, despabilense. Le soltaban la mano al gobierno naciente de la democracia después del sufrimiento de la dictadura, o a lo que constituyó la alianza, una gran esperanza y una gran frustración popular también. Pero al que no se la soltaron fue al que vino después de nosotros. A ese le pusieron toda la tarasca, 57.000 millones de dólares, para que pudiera ganar las elecciones. Es hora que nos despabilemos todos los argentinos. ¿A quién le pone la guita el fondo y para qué se la ponen? Bueno, a ver, esta interpretación, ¿no? Es cierto, el final, que el FMI, no el FMI, Trump presionando en el borde del FMI, Estados Unidos tiene una ascendencia fundamental. Cuando Estados Unidos dice al FMI vamos para allá, van todos para allá y alinea. Le da el préstamo, el mega préstamo a Macri para que la Argentina no caiga en default con los acreedores privados. Es decir, le da un mega préstamo de 57.000 millones de dólares en 2 etapas, junio del 2018 y septiembre del 2018, para ver si se estabiliza la situación. Pues si no, Argentina tenía que ir a la reestructuración de la deuda, no tenía dólares para pagar la refinanciación con los acreedores privados. Y tenía que poner un cepo para frenar la salida de capitales. Y es cierto que el staff tenía muchísimas dudas respecto al préstamo, pero se destraba todo con Trump y la negociación con Macri. Ahora que el FMI voltea a Alfonsín y a De la Rúa, y el FMI está en una actuación... el FMI son, más allá de que Estados Unidos y Washington está detrás, y estaba en esa época el tema del consenso de Washington y demás, el FMI son todos los países que dicen, ustedes están en las últimas, le vamos a seguir poniendo plata hasta último momento. En la convertibilidad, por ejemplo, que era totalmente inviable después de que Brasil había devaluado. ¿Por qué Cristina trae este tema a la agenda, planteándole a los radicales, ojo que a ustedes el FMI les volteó 2 presidentes, cuando su gobierno, el gobierno de Cristina, está ahora negociando con el propio Fondo Monetario? En primer lugar, creo que hay que volver a destacar algo que es obvio, cómo Cristina ha perfeccionado y estilizado su personaje al máximo. Digo, es lo que ustedes llamarían es titulera, te tira la tarasca, esto, el otro. Es decir, y lo cual también hace más difícil la tarea del presidente, que habla después de ella y tiene menos relieve discursivo, es un personaje, digo respetuosamente, pero menos rico desde más el punto de vista académico. interpretativo. Sí. Como más académico. Sí, vamos a decir así, más débil comunicacionalmente. Sí. Más débil comunicacionalmente. Entonces, digo, ahí tenemos un tema. Y Cristina ha perfeccionado, entre otras cosas, el arte de la narrativa y el arte de los antagonismos. Entonces, a ver, una buena historia tiene, desde que éramos chiquitos, tiene que tener un conflicto, tiene que tener un bueno, tiene que tener un malo, tiene que tener alguien que te rescate, ¿no? Digo, una historia tiene eso.
Entonces, ella cuando habla te plantea todo ese escenario. Yo me quedé te dice, pensando... los buenos, están ustedes acá, estoy acá con nosotros, quienes los defendemos, los malos, están afuera, los cómplices de los malos y el conflicto. Y desde ese punto de vista hay una narrativa. Después coincidimos, esa narrativa en todo caso terminará colorín colorado bueno, no te dice que fueron felices y comieron perdices de acá en adelante, pero para el presente que está hablando ella, le sirve, le rinde. Daría la impresión de que Cristina quiere también como elegir un enemigo doble. Por un lado, los radicales, que son malos, pero no son tan malos, y por otro lado, Macri, que es malo, malísimo, a quien en el fondo le dio la plata. Lo que me quedé pensando es, ¿por qué Alberto Fernández recoge el guante y dice, si a mí el fondo me suelta la mano, el presidente se siente radical? Porque ella habló de radicales. Ahí recoge el guante Alberto. Recoge el guante Alberto. Cuando Cristina le recuerda que el FMI le soltó la mano a dos presidentes. Y yo ahí, digo, completando lo que vos decís, digo, a los radicales los ponen en lugar de buenudos, vamos a decir así, ¿no? De víctimas. Pero como el presidente permanentemente recoge el tema del alfonsinismo, esto o el otro, digamos, hasta podría haber un metamensaje ahí, claro. no termines igual. A ver, le pregunto a Gabriel ahora ya sí metiéndonos hacia adelante, ¿no? Porque, digo, ¿es posible que vos cierres un acuerdo con el fondo, que tengas metas trimestrales que cumplir, que te monitoreen, que esté el ministro de Economía todo el tiempo negociando la conducción de la política económica? Porque el fondo te interviene en la política económica. Todos los días tenés que enviarle la reserva, la base monetaria, todos los números. Es así los acuerdos con el fondo. Y al mismo tiempo tener un gobierno que está confrontando permanentemente con quien va a ser tu socio, porque va a tener la coconducción de la gestión económica. Entonces, la pregunta es, ¿eso es posible, esa dinámica, o esa dinámica, por un lado, lo que te pretende aportar el fondo, que es, obviamente, no caer en default, ordenar un poco las cuentas fiscales, las cuentas monetarias, tratar de estabilizar el tipo de cambio, la confrontación política del relato de Cristina o Alberto Fernández puteando permanentemente al FMI, con el cual vas a acompañar, te va a acompañar los próximos 2 años, inhibe o neutraliza la mejora de expectativas económicas y la proyección que tenés que tener para hacia adelante de un escenario de más certidumbre. Sí, yo creo que ahí entramos en una dinámica inestable que ha sido bastante constante en Argentina. En diciembre del 84, yendo para esa época, Argentina firma un acuerdo con el fondo. Trócoli, ministro serio del gobierno radical, decía, no se preocupen al gabinete y a los radicales que igual no lo vamos a cumplir. O sea, es larga la historia. En 2020 Argentina firma el acuerdo que se llamó blindaje en diciembre de 2001. En febrero de 2002, 2 meses más tarde, Argentina no cumplía la meta de gasto por el 30% de diferencia. O sea... Sí, perdón, fue en diciembre del 2000... diciembre de 2000. Y, claro, y en enero del 2000. En febrero del 2001 no se cumplió. Y ahí empezó, porque ya en febrero los mercados de futuro por primera vez en Argentina pasaron de 1 a 1,3, a 1,3. Ahí la expectativa se puso negativa. Y ahí empezó fuerte la corrida bancaria, claro, la salida de depósitos de los bancos. Es fácil siempre, y yo coincido mucho con él en el sentido de armar un relato, lo bueno, lo malo, qué sé yo. Lo mejor sería que no estuviera al fondo y nosotros tenemos que dirimir nuestros propios problemas, que yo los separaría igual en 2. Hay problemas de estabilidad económica y problemas de crecimiento. Muchas veces se dice primero hay que crecer y después estabilizamos, lo cual es una falacia porque vos estás lleno de países pobres, lleno de países que no crecen y no tienen problema de inflación. O sea, es una decisión del Estado argentino, que lo traduciría así. Como no nos atrevemos a subir más los impuestos porque ya están altísimos para los que pagan. Como no bajamos los gastos porque las jubilaciones, los salarios y demás, entonces, muchachos, al pueblo argentino, ¿qué le ofrecemos? Impuesto inflacionario. Eso es la decisión del Estado. Ahora, como no lo pueden decir porque también quedan mal, entonces empezamos con el fondo, con el ajuste y con todo esto. Es una sanata total, porque el ajuste en realidad ya está hecho, porque ya nadie te financia externamente. Y lo que tenés que dividir es cuánto de impuestos, cuánto de gastos y cuánto de impuesto inflacionario. Esa discusión racional en la Argentina no se puede hacer. La otra cuestión es la de crecimiento. Muchachos, ¿qué hacemos para que la economía se ponga en pie? Vamos a un modelo más capitalista, le ponemos más énfasis al emprendedorismo, o vamos a pensar que el Estado es el que realmente le da el crecimiento a la economía y empezamos a discutir los temas y que tenemos
que resolviendo para decir, a ver si algún día podemos volver a crecer. Esas discusiones que podrían ser discusiones racionales, de 20 personas, de técnicos discutiendo y demás, Argentina es imposible hacer, porque está toda esta sanata, todo este juego que es una sanata del principio hasta el fin, que la culpa del fondo, que no, que se suelta la mano, todo esto es un sainete para mí. Entonces, la discusión concreta es, ahora el fondo dice, el fondo podría decir, mira, refinancienme, así hacemos 10 años y listo, pero ustedes ¿qué programa tienen? Y no tenemos ningún programa, entonces yo no te puedo firmar. Hagan un programa medianamente coherente porque no presentan nada ustedes. Entonces, en ese programa coherente que tenés que llegar a bajar el riesgo país para volver a los mercados, tenés que mostrar que fiscalmente no sos tan irracional como para decir nuestra única salida es el impuesto inflacionario. Eso no lo compra nadie. A ver, ahora vamos a hablar un poquito de las metas y de las proyecciones, ¿no? Obviamente, pensando un poquito en lo que decía también Gustavo respecto al discurso y demás, salvo Macri, nadie va contento a un acuerdo con el fondo, ¿no? Salvo Macri, digo, porque apareció, ¿se acuerdan cuando apareció de golpe en un video? No tenía cerrado el acuerdo, lo tenía él cerrado políticamente con Trump, pero el staff no lo tenía cerrado, entonces se sorprendieron con el video de Macri anunciando el acuerdo, pues lo había cerrado él por arriba. Pero nadie va, como dijo una vez José Luis Esper, insospechado, digamos, de ser alguien anti-FMI, firmar un acuerdo con el fondo es irte a la B. Digamos, es que vos no podés manejar tu política económica, bueno, es lo que le pasó al gobierno anterior, lo que le pasó a Macri. Lo que le pasa a este gobierno es que no puede transitar sin el fondo por los vencimientos que quedaron en estos años, digamos, ¿no? Que si hubiesen sido vencimientos con acreedores privados, hubiesen estado todo dentro de la reestructuración de la deuda. Pero como el fondo no te permite reestructurar, lo tenés de socio. Y la pregunta es, lo que decíamos, uno puede hacer un discurso anti-FMI, uno puede hacer un discurso a favor del fondo, y en el medio uno puede hacer la aceptación de la realidad. No me queda otra, estoy negociando con el fondo, cierro un acuerdo y después trato de armar otro relato respecto a cuál va a ser mi futuro los próximos 2 años y cómo va a salir adelante la economía, gracias a lo que dice Guzmán permanentemente, el programa económico del gobierno y no el que te impone el FMI. Vamos a ver cuáles son los números de lo que está discutiendo ahora Guzmán en el presupuesto, y me interesa un poquito tu visión, Gabriel, porque Guzmán va a discutir ahora el tema del presupuesto 2022 y recién, con suerte, la última semana de diciembre van a presentar las metas plurianuales si llegaron a algún preacuerdo con el FMI. Si no, va a quedar para enero y van a discutir en todo caso en febrero. Pero veamos las imágenes primero de lo que está pasando en la Comisión de Presupuesto, que ahí es donde se va a discutir la presentación del presupuesto y de los números del presupuesto por parte del ministro de Economía, Martín Guzmán. A ver, ¿qué está pasando? ¿Se está demorando? Porque no lo veo a Guzmán. No sé si ustedes lo ven ahí al lado de Heller. A ver, Marcelo Padovani está en el lugar. Marcelo. Sí, Maxi, estamos acá. No ha llegado todavía el ministro Guzmán. Primero se iba a reunir en el Palacio con Sergio Massa y con Máximo Kirchner. Está ya Guzmán allí, reunido con Massa, con el presidente de la Cámara de Diputados y con Máximo Kirchner. Maxi, después de ahí vendrá seguramente, confirmado, viene para acá Guzmán, para la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Te cuento breve, Maxi, 49 integrantes, 24 del oficialismo, del Frente de Todos, 23 de Juntos por el Cambio, otros 2 de bloques independientes. Y, Guzmán de un momento a otro que está, ahora y cuarto intermedio para esperarlo. Te cuento las autoridades, Maxi. Carlos Heller ha sido elegido presidente de la comisión y Luciano Laspina vicepresidente. Presidencia para el oficialismo, vicepresidencia para la oposición de Juntos por el Cambio. Bueno, es insólito lo que pasó con Esper y con Milei, ¿no? Porque... están, Maxi. ¿Están en la comisión? Está Esper de oyente, con Carolina Píparo. De oyente. También está López Murphy. De oyente. Sí. No, a ver si Candelaria me podés chequear esta información. Sí, está Martín Tetaz, digo, de los economistas que se puede ver ahí. No, pero una cosa es que seas integrante de la comisión. Exacto. De Presupuesto y Hacienda. Y otra cosa es que vaya como oyente. Yo lo que decía, a ver si tenés... ahora lo vamos a chequear. En principio se dijo que no formaba parte de la comisión. ¿Y? Que ahora vamos a tratar de chequear si es cierto que lo dejaron participar como oyente, cuestión que puede haber ocurrido porque se trata de un proyecto importante como el presupuesto, o si finalmente logró incorporarse
a la comisión de Porque presupuesto. ¿cómo puede ser que Milei y Esper no estén como integrantes de la comisión de presupuesto? Lo que se había dicho es que como no forman un bloque único de 4 diputados, lo cual le da obviamente más número para poder integrar la comisión, al ser 2 bloques de 2 diputados cada uno, no podían integrar, que han quedado afuera prácticamente de todas las comisiones, porque las comisiones se hacen, tengo entendido, por votación, ¿no? De quién integra cuál comisión según los distintos bloques que hay. A ver, Marcelo, ¿cómo es entonces? ¿Expert? Sí, no, te lo confirmo, te lo ¿Integra la confirmo. comisión? No, ¿Integra la comisión no son de la presupuesto? comisión. No, acá me confirma la gente de la Cámara de Diputados que no, que vinieron de oyentes. Están Esper y Píparo, está Ricardo López Murphy también, aquí, perdón, acá estamos. Bueno, ahí es un poquito incómodo trabajar acá porque el lugar es chiquito. Pero no integran la comisión. La comisión son 49 diputados, como les decía, 24 del oficialismo, 23 de Juntos por el Cambio, y López Murphy también viene de oyente. Ahí lo veo parado, Esper, ¿no? Si mal no veo. Ahí está Esper, mirá. ¿Lo ves? Ahí se sentó al lado de Píparo, que tiene una campera verde. Bueno, ahí está, Píparo de campera verde fosforescente. No, está bien, Marcelo, pero lo que queríamos plantear es que obviamente... Pero no integra la comisión. No. López Murphy ahí se lo ve a Randazzo, también debe haberse sumado a la comisión de presupuesto y Hacienda. La comisión de presupuesto y Hacienda es una comisión importante, digamos. Es una comisión donde pasan todas las leyes económicas, todas las leyes jubilatorias, todas las leyes que tienen que ver con la cuestión económica. Yo lo que planteo es, en la dinámica política, ¿cómo no vas a hacer un acuerdo, Esper y Milei, para poder integrar esa comisión? Para hacer fuerza, claro. E ir como oyente, es decir, ir como oyente que no tengas palabra. Simplemente eso, porque debe haber muchos diputados dentro de los 49 que integran la comisión que no tienen ni idea de economía. No tienen idea de todas economía. maneras. Entonces, pero bueno, es una lástima. Es fundamental en conocer el juego político, digamos, de esto de armar grupos y armar bloques o interbloques para poder tener más fuerza. Fíjate cómo Florencio Randazzo está ahí porque forma parte del interbloque federal. Claro. Porque él es el único diputado de su lista que entró. Y saca muchos menos votos que Esper, y sin embargo, al estar en el interbloque federal, logra incorporarse a una comisión como esta. Bueno, ¿cuáles son los pronósticos de las proyecciones? Todos los presupuestos tienen proyecciones en base a lo que se hacen las proyecciones de ingresos y gastos del Estado y obviamente a partir de eso de déficit fiscal. Guzmán está planteando déficit fiscal de 3,3% del PBI, déficit primario, ingresos menos gastos sin contar pago de intereses de deuda. Es un número que dicen que el FMI aceptaría para el año que viene, que ese número va a estar en las metas plurianuales y en el acuerdo con el fondo. Por eso Guzmán acepta discutir el presupuesto 2022 antes de terminar de cerrar el acuerdo con el FMI. Pero hay dudas respecto a algunos números básicos de ese presupuesto 2022. Básicamente porque Guzmán ratifica 33% de inflación el año próximo. El año este va a cerrar con 51% de inflación 2021 y 2022. Guzmán dice 33% de inflación. Un dólar oficial que sube con la inflación, 131 pesos a fines del año próximo. Y fíjense el pronóstico de las consultoras privadas, ¿no? Hablan de una inflación el año próximo de 52% y un dólar oficial un poquito por arriba de esa inflación del 52%, yendo de los 100 pesos actuales, el dólar oficial mayorista, a 160 pesos el año que viene. Y la otra gran diferencia es el pronóstico de crecimiento. Guzmán habla de 4% el año que viene, las consultoras privadas hablan de 2,5%, esta es otra también discusión. Ahora vamos a hablar con Gabriel Rubinstein. Yo creo que el 4% el año que viene, si no haces una nueva crisis cambiaria, un desastre, es perfectamente alcanzable. Lo que pasa es que lo que es raro, digamos, es esto, digamos, que solamente tengas 30% de inflación y que el tipo de cambio oficial, que de por sí ya lo tenés atrasado, suba nada más que 30%. Eso es lo que se cuestiona como consistencia en los números y hay que ver cómo está la discusión con el FMI. Y después Guzmán, obviamente, estos son proyecciones que buscan también cerrar el resto de los números y acumulación de la reserva, exportaciones creciendo al 7%, por encima de un año que fue muy bueno en términos de exportaciones por los precios de las commodities, y importaciones creciendo al 9% en base al 4% de crecimiento del PBI.
Las consultoras privadas hablan sobre todo de un crecimiento exportador mucho menor. A ver, Gabriel, estos números de Guzmán, que ahora va a discutir ahí con los diputados de la oposición y seguramente le van a cuestionar sobre todo el 33% de inflación y el dólar, ¿no? Que ponga un dólar de 130 pesos oficial a fines del año que viene. ¿Los ves realistas? ¿Ves que son números que no son consistentes? Primero, yo no estoy tan convencido de que el fondo te acepte 3,3% de déficit. Suena como alto. Argentina por ahí termina 3,5. Este año implica prácticamente que no querés hacer nada. Es muy poco lo que sería la mejora por ese lado. Sí. Ojo, el año que viene no tenés impuesto a los altos patrimonios, no tenés super soja como este año. Y sí, está bien. No creces 10% con 50% de inflación. No, está bien, pero quiero decir que sería como decir, bueno, una cosa casi, sí, una especie de inercia, sí, vamos a ponerlo así. Que también esa inercia te lleva a una expansión monetaria porque prácticamente no podés colocar deuda nueva, podés hacer un rollover de la deuda, podés pagar los intereses, pero deuda nueva en pesos también es prácticamente imposible. Y con lo cual ahí tenés como 40% de emisión monetaria, más o menos 7% de PBI la base monetaria, 3 y pico por ciento de déficit fiscal, vos ya tenés una pauta de expansión monetaria fuerte que después podés reprimirla un poco. Yo no te digo que eso sea absolutamente imposible, pero no es la lógica que está imperando ahora, más si tenés que, fíjate que lograste 51% con tarifas atrasadas y tipo de cambio atrasándose. Ahora si vos decís, bueno, las tarifas ya no se pueden atrasar más, vamos a discutir si suben 5% en términos reales o suben 10% o en promedio, segmentada, como vos quieras. Y después tenés el tipo de cambio que no se puede atrasar más, entonces la lógica es decir, ¿y cómo van a hacer para bajar la inflación? No, es como diciendo, no bajan el déficit, encima devaluamos más, y encima no podemos seguir atrasando tarifas y la inflación tiende más hacia 50, como una inercia, porque estás en esa inercia que no la estás cortando de ninguna manera, y no estás cambiando ninguna expectativa de nada, simplemente, bueno, haces un acuerdo, que después sabes que cada vez que el crecimiento, por ejemplo, a lo mejor te afecta a la línea, o sea, podría llegar al 3 y pico por ciento, pero la línea seguramente te va a poner en condiciones de sequía que el 2,5 parece un poquito más realista, o 2,8. Pero tampoco, eso es una cuestión que no dominás. Ahora, Gabriel, son efectos que no dominás. También hay, más allá de obviamente lo que vemos los economistas de afuera y estando en el gobierno, si vos blanqueás una inflación del 50, 55%, 60%, el gobierno necesita, como hizo este año Guzmán, pero que después se les desbandó todo, 29. necesita alinear expectativas. Y no se alinean. Bueno, al principio se alinearon, sí, pero todos después cerraron 32% de aumento salarial. Claro, pero es un jueguito que enseguida se aprende, claro, los gremios no van a esperar. Pero ahora 9 meses. vamos a ver el comunicado del FMI, porque claramente uno no puede blanquear directamente una inflación del 55% en el presupuesto, porque inmediatamente en la discusión paritaria y de precios y salarios de esta economía, que el FMI por primera vez en un comunicado advierte que el plan de ajuste fiscal y monetario más de acumulación de reservas requiere también, en el comunicado del FMI, un acuerdo de precio y salario. Una coordinación. Una coordinación de precio y salario. Es diferente. Igual. Bueno, no, está bien, pero cuando yo estoy hablando, ¿qué vamos a coordinar? Precio y salario, si yo soy el gobierno y pongo que la inflación el año que viene va a ser 60%. ¿Qué vamos a coordinar? ¿Todo al 60%? No, bueno, ¿O vamos a coordinar que los salarios van 10 puntos por abajo? ¿Qué sindicato te va a aceptar eso? ¿Te queman todo? Bueno, en la práctica, si vos pones 33, ¿qué va a pasar? Que te firman por 33, cuando es 40 ya te van a hacer el ajuste. O sea que es poco lo que lográs cuando vos decís que es 29 y después es 51. Cuando digas 33, te decís, dale, poné 33. Y después que a los 3 meses revisamos, a los 6 meses que el bonito, que esto, que el otro, porque nadie se chupa el dedo. Entonces es como que te van a obligar a ir indexando de acuerdo a cómo vaya la inflación. Y si vos, entonces no, como expectativa, como diciendo, uy, hay una expectativa que la inflación es 33, no se te ocurra aumentar al 40, eso a nadie le importa nada. Pero está bien. Lo que digo es que esta economía no puede estar indexada al 50 o al 60%. Bueno, está bien, es lógico que pongan, a lo mejor pueden poner 40, pero da casi lo mismo que pongan 33, 35, 38, porque después será lo que tenga que ser y el gobierno va a subir los salarios que tengan que ser y va a tener la presión cambiaria que tenga. Y si se comprometió con el FMI, por ejemplo, a que las tarifas no se retrasen, va a tener que indexar las tarifas más y vamos a estar girando al 50%. O sea que como que es poco importante después de todo. No, pero bueno, lo que estamos hablando del escenario del año que viene es que si vos creces al
4%. Tenés 50% de inflación descongelando tipo de cambio y tarifas. Y acumulás 5.000, 6.000 millones de dólares en el Banco Central. Es un éxito. Digamos, no estamos hablando de que vos puedas bajar fuertemente la inflación si querés al mismo tiempo de congelar tarifa, tipo de cambio y crecer al 4%. Bueno, tal vez sea un éxito, lo que nos da idea de lo mal que estamos, porque tener 50... es un éxito, digamos. El rebote económico te viene, hagas lo que hagas, y es independiente de las acciones del gobierno. No es que el gobierno le puede dar al consumo y con eso reactiva la economía. No, la economía gira porque todos los días nos levantamos a la mañana, hacemos cosas, porque cae lluvia, porque se recupera, porque no hay más cuarentena, todo. Bueno, si eso te recuperará 3 o 3 y pico o 2,8 se verá, porque dependemos del clima, qué sé yo. El gobierno no tiene nada para hacer en eso, es un espectador. No, pero Gabriel, no coincido con vos, no es tan fácil. Cada vez que tenés una crisis cambiaria, la economía no crece. Cae, en 2018 caíste 2,5%, pero en ese momento y 2019 caíste otro 2,5%. Ahí saliste de una situación y tuviste unas grandes devaluaciones. Ahora Claro, no estamos esperando esto, no estamos discutiendo si la economía se indexa al 30, al 40 o al 50, pero todo más o menos va a estar indexado. No va a haber un gran cimbronazo cambiario en el oficial, salvo que el gobierno, vamos a ver, se decida hacerlo, salvo que el FMI te diga, mira, no estás pudiendo bajar fuertemente las brechas cambiarias, no estás comprando muchos dólares. Nos dijiste, porque quizás es un compromiso no escrito, que si todo esto fracasaba ibas a devaluar, y ahí va a haber la discusión. La discusión es si Argentina va a tener que terminar maxi devaluando, porque los objetivos que lográs, más allá de si la inflación es 40 o no, es que no estás logrando, por ejemplo, acumular reservas de una manera fuerte y consistente. Imagínate que el gobierno... Por eso vos descartás totalmente el escenario de crisis total, de una devaluación fuerte que dispare todavía más la inflación y haga caer el consumo y que la economía caiga el año que viene. ¿Vos descartás ese escenario? No, yo creo que el FMI te está dando un permiso... Lo que estamos discutiendo hoy es... La negociación con el fondo es para tratar de no ir a ese escenario. Bueno, el FMI para mí está aceptando el compromiso de Argentina, es decir, vamos a ir avanzando hacia bajar el déficit fiscal de la manera más fuerte posible, entre otras cosas, para que haya menos emisión monetaria, para que haya menos demanda de dólares contados con liquidación, o Blue o MEP, para que la estrategia oficial de devaluar, digamos, al 2 y pico %, el oficial, el MEP se quede más o menos tranquilo y entonces la brecha vaya bajando del 110 al 80, al 70% de una manera gradual, vaya mostrando ciertos éxitos para decir, está bien, podemos evitar una maxi devaluación. Ahora, si todo eso no funciona, el FMI te va a decir, y acordate lo que hablamos, yo creo que en el acuerdo no va a figurar, pero seguramente va a haber compromisos de Guzmán y Alberto Fernández para decir, si esto falla, nosotros vamos a hacer algún tipo de ajuste o algo así, porque la verdad es que si fallas, significa que el fondo, las metas de reservas no se van a cumplir. Vos le podrás pedir waiver al FMI, pero finalmente en algún momento el FMI te dice, mira, no te puedo seguir con el acuerdo y te va a soltar la mano simplemente porque vos no cumplís las metas. Ahora, Gabriel, después la seguimos. Pase sanitario. Candela, ¿cómo es el tema del pase sanitario que anunció el gobierno? De hecho, hubo una manifestación anti-pase sanitario el sábado. Paralela a la manifestación de la izquierda en contra del FMI, que una manifestación muy numerosa de la izquierda en contra del FMI, el 11 de diciembre, el sábado, hubo una manifestación de grupos libertarios en contra del pase sanitario. Exactamente, porque son nuestros propios antivacunas, digamos, Maxi. A ver, ¿qué está detectando el gobierno? Hace ya 4 semanas que empezaron a subir los casos, recrudecieron la cantidad de casos de Delta, empiezan a aparecer contundentemente los casos identificados de Omicron, que dicho sea de paso, hoy conocimos que en Reino Unido se supo que fue el primer fallecido por Omicron, lo dijo mi primer ministro Boris Johnson, y aquí ya tenemos varios casos detectados y confirmados. Ante esta situación epidemiológica que preocupa, no es muy grave, pero sí preocupa, el gobierno ha tomado la decisión de exigir que a partir del 1 de enero todas las personas mayores de 13 años para determinadas actividades tienen que mostrar su pase sanitario. Ahí tenemos las placas, por ejemplo. A partir del 1 de enero, todo mayor de 13 años, porque sobre todo ya se avanzó en la vacunación con las 2 dosis de los mayores de 13 y no es obligatoria de la de los menores de hasta 13, entonces a todos los mayores de 13 años se les va a exigir que presenten a través de la aplicación Cuidar la constancia de que tienen las 2 dosis. Esto busca reducir cualquier margen de riesgo de contagio en eventos masivos, porque va a ser para poder ir, por ejemplo, a bailar a una disco, a un boliche, a una fiesta de egresados también para todo evento masivo, que sea de más de 1000 personas,
al aire libre o en lugares cerrados se va a pedir este pase sanitario. Vos tenés que mostrar a través de la aplicación Cuidar que tenés 2 dosis de la vacuna en caso de que te haya tocado una vacuna que va a 2 dosis, si te tocó una monodosis, por ejemplo, CanSino, en la monodosis, y la vacuna última te la tienen que haber dado 14 días antes de que vos vayas al evento al que querés ingresar. Ahora bien, están reformulando la aplicación Cuidar, ojo con eso, porque es complicado. Va a estar en una etapa de prueba para poder descargar el pase sanitario hasta el 1 de enero, lo dijo el gobierno. Supuestamente hay que actualizarla, desinstalarla y volverla a instalar. Volverla a instalar significa que te puede volver a pedir tus datos, puedes tener que subir de nuevo a lo mejor datos del documento o datos de ciudadanía, que es lo que te dan cuando te dan el comprobante de vacunación. Bueno, haces todo eso para tener actualizadas tus 2 dosis en la aplicación Cuidar y vas a poder entrar a todos los eventos que están dentro de esta lista. Ahora, en la provincia de Buenos Aires vale la aclaración que empieza antes a regir el control y te exigen exhibir esta comprobante. Es a partir del 21 de diciembre. Esto es porque cada provincia puede tomar la decisión que quiera. Claramente, Carla Bisotti estuvo tuiteando recién de que el Ministerio de Salud es el que da el marco normativo para todo el país, pero después cada provincia puede adelantarlo, como en el caso de la provincia de Buenos Aires, o, por ejemplo, dejarlo para más adelante o ser más o menos flexible con la aplicación. Pero para todo evento masivo, para fiestas, para boliches, para viajes de egresados, para viajes en grupo, va a haber que presentar en la aplicación Cuidar las 2 dosis de vacuna. Bien, pero para la Ciudad de Buenos Aires, para eventos masivos y demás... También va a regir a partir del 1 de... Bueno, rige con lo que planteó la Nación. Si la ciudad decidiera implementarlo antes, puede ponerlo en marcha antes. Teóricamente la ciudad había tomado la decisión, pero yo no he visto ningún control. No, es que no hay controles. No. El tema es quién controla, ¿no? Más de 10.000 personas al aire libre. Exacto. La implementación de esta decisión implica también un poder de sanción, un poder de policía que va a ejercer el Estado Nacional, de que puede haber multas o sanciones en caso de que no presentes el pase sanitario. Ya está Federico Pinedo. Federico, gracias por venir. Dale, ¿cómo te va? Ex senador, expresidente por unas horas ahí en la transición. Y un hombre que es referenciado siempre como un hombre de diálogo, ¿no? De los distintos sectores reconocen... ¿Cómo estamos hoy donde en vez de haber diálogo parece haber permanentemente confrontación, movidas de ajedrez en el Congreso, incluso discusiones internas fuertes dentro de no solamente la coalición de gobierno, lo que vemos Cristina, Alberto Fernández permanentemente, sino también la propia oposición, ¿no? Disputando liderazgos? A ver, yo creo que el diálogo importante en la Argentina es ver cómo solucionamos los problemas evidentes que tenemos. El más evidente, por el impacto que tiene en la pobreza y en la situación social, es la inflación. Y el tema de la inseguridad y el tema de la educación, obviamente. Pero el tema de la inflación es muy, muy importante. Eso se empieza a discutir hoy en el Congreso, con la aprobación del presupuesto. Con lo que se está discutiendo, a ver si vemos las imágenes ahí de la Cámara en diputados, en la Comisión de Presupuesto. No sé, todavía no llegó Guzmán, está ahí reunido, pero en cualquier momento llega. Ahí está el diputado Laspina, que es uno de los hombres de Juntos por el Cambio ahí en la Comisión de Presupuesto, es economista y obviamente seguramente le va a discutir a Guzmán algunos de los números que estábamos viendo. Es un gran economista, Luciano Laspina, sí. Bueno, lo cierto es que para que haya un diálogo constructivo sobre esos temas, quien tiene que tomar la iniciativa de verdad y de buena fe es el que gobierna, ¿no? Porque es el que tiene que hacer el programa económico para salir de la inflación. Los programas económicos no los hace la oposición, los hace el gobierno. Así que eso tiene que existir para que exista un diálogo constructivo. Si no existe eso, las cosas no empiezan. Yo lo veo más al oficialismo, en vez de estar pensando en eso, están pensando en cómo hacer para mantener sus grupos más extremos dentro de la coalición. Y entonces insultar un poco al Fondo Monetario y decir cosas negativas de la oposición. O sea, lo contrario de un diálogo para contentar a sus sectores internos. Si vos me preguntaste cómo están, yo los veo frío, lejos. Vos ves, un poquito interpretaste eso de la plaza del viernes de Alberto Fernández y Cristina. Que... Sí, la plaza y lo que siguen diciendo y esas frases que se asignan a la Cámpora o a Máximo Kirchner ya tienen los votos para aprobar lo del Fondo Monetario de la oposición. Nosotros ya vamos a ver si los aprobamos o no. Son el gobierno, entonces
Bueno, pero me parecen pequeñeces de la política en un momento dramático de la sociedad. ¿Y a la oposición cómo la ves? Se ha discutido mucho el tema de la fractura dentro del radicalismo en diputados. ¿Hay una disputa por los liderazgos? ¿Quién va Obvio. en el 2023 Sí. a liderar la oposición para tener la expectativa de ser gobierno? Sin duda, sin duda. La oposición está funcionando distinto de lo que funcionó cuando estaba en el gobierno. Cuando estaba en el gobierno había un liderazgo claro del presidente. En este momento no hay un líder que tome las decisiones solo o que tenga la última palabra. Entonces hay distintos dirigentes que creen que pueden armar un buen equipo para afrontar los problemas graves que va a tener la Argentina en 2023 y están haciendo sus equipos y presentando sus candidaturas. Los más evidentes son Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, los radicales que tienen que definir cómo manejan sus... ¿Vos no ves como algo negativo, digamos, No, para nada, no. que la oposición se haya quedado sin un único líder? No, para nada, esa es la democracia. No. Es lo mismo que decir que fuera negativo que la democracia no tenga un solo líder, no. No, se crece en la diversidad y la democracia es el gobierno por medio de la discusión pública. Esa es la definición de democracia. O sea que si vos cortás la discusión pública, no hay más democracia. No se mejora, no se puede progresar. Así que es totalmente legítimo y sano, definitivamente. ¿Y vos ves que Cada hay... tanto hacen una burrada como lo de dividir el bloque radical. Pero bueno, eso es una burrada, dividir un bloque. Yo lo digo como ex parlamentario. Lo que hizo Lustó. Sí, lo que hizo ese grupo del radicalismo, que no es mi partido, así que no debería meterme. Pero igual, yo estoy más allá del bien y del mal, así que digo lo que me parece. Pero bueno, eso me parece que es una Y burrada. ya que estás más allá del bien y del mal, digamos, ¿no? Sin definir bien qué es el bien y qué es el mal en la Argentina. En la vida es bastante difícil. En la vida sí, podemos definirlo, pero en la Argentina es otra cosa. Tampoco me parece que desde el punto de vista político se puede identificar el bien y el mal en la Argentina, ¿no? ¿O vos crees que desde el punto de vista político está el bien y está el mal No, en yo el sé escenario que, político argentino? Yo sé que todos los hombres tenemos lo bueno y lo malo adentro. Así que No, pero viste que claramente en la vida sí uno puede identificar el bien, el mal. hay cosas que están bien y cosas Pero que están. la grieta política lleva a que unos se identifican el bien de un lado y el mal del otro y viceversa, Sí, según cómo eso- estés parado. Eso es claramente un error. Ah, Sostener que están todos los buenos de mi lado y todos los malos del otro lado y que no hay ningún bueno del otro lado es un disparate. y eso inhibe obviamente la discusión, porque Obvio, vamos a obvio. discutir con el mal. No, pero ese es un disparate, eso es un disparate. Ah, vos estás convencido de que hay que salir de la grieta, de esa amigo y enemigo, De hecho, muy conmovedor el discurso, el otro día lo pasamos acá, de Esteban Bullrich, ¿no? En el Senado, y él mencionó a dos dirigentes. Uno de los que mencionó es a vos, digamos, rescatándote. Sí, dijo Sí. una frase muy linda que le agradezco, que es que junto con Pichetto habíamos tenido el coraje de dialogar. Porque a veces es más fácil quedarte en decir yo soy de los buenos, el otro de los malos, entonces que la Argentina se vaya al demonio es culpa del otro, ¿viste? Y efectivamente, como nosotros somos muy minoritarios, los oficialistas del macrismo, y teníamos que gobernar, tuvimos la decisión de dialogar y de construir consensos sobre las coincidencias, ¿no? Y Miguel Pichetto hizo lo mismo del otro lado, en mi Cámara. En el Senado, en diputados, funcionaba otro sistema que manejaba Emilio Monzó. Pero bueno, hay que tener coraje para te dialogar. dirían, mirá, dialogó tanto Pichetto del otro lado Que se fue. que se terminó, Que se pasó. se terminó pasando. Bueno, Y siendo... como Y quiera. siendo Sí. En realidad la política es te un lo digo fe- irónicamente, ¿no? Y Sí. pues es la lógica binaria del kirchnerismo. Mirá, finalmente fue un traidor, se terminó pasando al otro lado. No, creía que había que modernizar la Argentina y tener una democracia capitalista. Y nosotros también. Pero bueno, el tema es si vos afrontás los problemas de tu país con toda la potencia necesaria o si seguís estos números, que ya no están más, los números estos de que vamos a hacer un acuerdo con el Fondo Monetario para tener una inflación del 60%. A mí eso me parece una cosa atroz. Y a los más pobres de la Argentina mucho más atroz, le parece. Así que bueno, estamos en contra de eso. Para evitar eso hay que hacer un plan de estabilización, un plan de crecimiento, y eso requiere convicción, formalidad, seriedad y ponerse de acuerdo para avanzar en ese sentido. Si no,
Y reconocer siguen también las las cosas como están dificultades, ahora. reconocer también las dificultades de la realidad argentina, ¿no? Pues vos te acordarás a la inflación la arreglo en 10 minutos, digamos que había sido el planteo de Macri original. Un exceso. Creo que repitió ahora con el FMI, lo arreglo en 5 minutos. Digamos. Para mí el FMI es cero importante. Lo único importante es que le tenemos que pagar en marzo una plata y no la tenemos. Entonces hay que patear ese vencimiento para más adelante. Eso es lo único que me importa del FMI. Ahora, lo que tenemos que resolver son nuestros problemas, no el FMI. Nuestros problemas son lo que acabo de decir. Eso es lo importante. Lo del FMI... ¿Lo ves a Macri en segundo tiempo, en el 2023, cuando hablabas de los líderes de la oposición, o vos crees que es necesario también una renovación en todos los espacios políticos? Nadie le puede decir a un dirigente político que es como un jefe de nuestro espacio político, vos no jugás, ¿no? Sí. Es una de las posibilidades, no es la posibilidad, no es la certeza ni nada por el estilo. Y el presidente yo no creo que esté obsesionado con ser candidato, me parece que está más obsesionado con que tengamos unidad y construyamos un camino de salida de la crisis argentina. Y que sea candidato el que esté en mejores condiciones de ganar. Y si él ve que está en peores condiciones, seguramente va a apoyar a otro. Ahora, Candelaria, es una pregunta a Sí, Pinedo. Federico. Disculpame un segundito porque Gustavo se tiene que ir. Gustavo, bueno, ¿cómo ves la dinámica un poquito de buscar a los que dialogan y si hay posibilidad ahora de discusión en las próximas semanas? Bueno, uno ve el mapa del Congreso, ves dos coaliciones que se quedan con el 90% de los cargos sumados y decís, y además que están parejas, ¿no? Digamos, decís, bueno, ahí debiera haber una necesidad de negociación y además está la agenda que se comentó aquí. La duda, quizás medio de politólogo, pero la duda es que esos dos espacios no tienen liderazgo, y lo hablamos un poco la semana pasada con vos. Decís, bueno, está bien, la oposición no tiene liderazgo porque lo va a definir en el 2023, no lo puede tener antes. Pero tampoco está en el oficialismo. Entonces, yo creo que ahí vas a tener como dos reuniones de consorcio permanente, ¿no? De cada lado de la medianera, lo cual a lo mejor, en algunas circunstancias, facilita algún tipo de acuerdo en el Congreso y en algunas lo puede complicar. Ahora, respecto del tema fundamental de la inflación, yo con una entrada política en el tema de la inflación. Cuando lo escuchaba hablar de la inflación y todo, me acordaba algo que siempre cuenta Gerchunov. Una anécdota que había tenido Zurruil con Ubaldini. Que Zurruil le quería explicar a Ubaldini que reclamar 30%, dice, no, usted reclama 30%, después eso se va a la inflación, después el trabajador pierde. ¿Y sabe lo que pasa? Le dice, ministro, dice que si pasa eso, dice, se lo van a reclamar a usted, no a mí, digamos, ¿no? Entonces, a mí me parece siempre importante ver que el tema de la inflación es funcional, hasta que deja de serlo, hasta que en un momento estalla, pero políticamente tiene un punto que es funcional porque no te obliga a tomar una actitud antipática. Va a decir, bueno, listo, aumentale, fenómeno, dale, y después cuando el resultado es 50 o 60, siempre encontrarás algo más o menos inasible para echarle la culpa. Ahora, el tema de eso es que políticamente se te vuelve en contra si se te va de control, digamos, ¿no? Porque todos estamos especulando con una inflación de 50, que es el doble de la que teníamos hace pocos años. Pero parece que, obviamente, es obvio lo que decía Federico, es cierto, siempre la responsabilidad primaria es del que gobierna en esa materia. Pero lo cierto es que hace muchos años, yo diría hace muchas décadas, que los argentinos nos sentimos muy cómodos con el tema de la inflación. Y debe ser porque políticamente tiene un elemento redituable, casi si querés adictivo, del cual es difícil desasociarse, porque se supone que eso pone en riesgo los vínculos con tu clientela política, que en algún momento tenés que decir no a esto, o bajo acá, o hago allá, y eso es algo que preferís que lo haga el otro. Gustavo, gracias. No, como gracias siempre, muy interesante escucharte. Candelaria. Quería preguntarle al diputado Pinedo si está previsto una estrategia, si el bloque de Juntos por el Cambio, el interbloque, tiene previsto ya una estrategia para este tema del presupuesto y del acuerdo con el fondo. Sí. Digo, sobre todo del acuerdo con el fondo, porque se viene haciendo mucho hincapié desde el oficialismo, puntualmente Cristina Fernández de Kirchner lo viene haciendo, dándole una responsabilidad a la oposición diciendo, bueno, ustedes tienen que saber si nos van a acompañar, porque si no nos acompañan, como que saben que si no logramos el acuerdo con el fondo, esto vuela por los aires. ¿Qué es lo que han estado debatiendo en los últimos días, tanto respecto del presupuesto como del acuerdo con el fondo? De vuelta, la oposición está totalmente convencida de que el problema es tener un programa económico consistente para
parar la inflación. Porque la inflación es una máquina de pobreza y estamos en 40-50% de pobreza, que es inaceptable y explosivo desde el punto de vista social. Entonces, eso es lo que nosotros creemos. Después, lo que nos importa es el contenido, no el título, acuerdo con el fondo, presupuesto. Si vos haces un presupuesto para que haya 50% de inflación, que por ahí se va para arriba, y haces un acuerdo con el fondo para lo mismo, y bueno, es una catástrofe. Ahora, nosotros vamos a acompañar un acuerdo porque no tenemos la plata como país para pagarle al fondo el mes de marzo. Y entonces estamos de acuerdo en patear esa deuda para más adelante. Pero le decimos al gobierno, señores, tengan un plan antiinflacionario, paren esta situación calamitosa socialmente. Está bien, lo que vos planteás es la oposición va a acompañar esto, porque no hay otro Lo que va a acompañar seguramente. Cuando esté el acuerdo con el fondo. Sí, yo no soy diputado, pero lo que creo que va a pasar, el acuerdo con el fondo tiene dos etapas, una etapa técnica y una etapa de decisión política del Fondo Monetario. Entonces, después de la etapa técnica, la oposición podrá opinar. Antes no se puede opinar porque no sabes qué es lo que van a acordar. Una vez que esté la etapa técnica, bueno, opinarán y dirán, bueno, sí, estamos de acuerdo en patear la deuda que tenemos un poco más para poderla afrontar. Y veremos qué es lo que proponen en el presupuesto que se empieza a discutir hoy y en el acuerdo con el fondo que se supone que es lo que van a hacer. La otra es que nadie les cree nada a este gobierno, entonces vos decís, bueno, van a firmar cualquier cosa y después van a hacer otra. No, pero lo que planteo es que el gobierno obviamente necesita que se apruebe eso en el Congreso, pues hay aparte una ley de endeudamiento del año pasado soberana, tiene que pasar por el Congreso. Claro. Obviamente la bancada mayoritaria del Congreso la va a acompañar, aparte porque es una deuda que contrajo el gobierno anterior y demás. Ahora, lo que vos estás planteando es, bueno, una cosa es que se apruebe en el Congreso y otra cosa es aprovechar o no la oportunidad de que haya un mínimo consenso político de ver cómo se sigue para los próximos años. Nos encantaría que haya el mínimo consenso político, pero sobre la base de bajar la inflación, no sobre la base de que aumente y mandar cada vez más gente a la pobreza cuando tenés 50% de pobres. Entonces, si ellos quieren aumentar la pobreza con más inflación, y bueno, no los vamos a acompañar en eso. Eso está claro. Federico, gracias. Como siempre, un gusto escucharte. Ahí está Federico Pinedo. Atención con el tema Omicron en Córdoba. Han detectado casos de la variante Omicron en Córdoba y está en contacto Gabriela Vargas, que es secretaria de Prevención y Promoción del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba. ¿Qué tal, doctora? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días para todos. Bueno, ¿cómo es la situación en este momento en Córdoba? Sí, tal cual se informó ayer desde el Ministerio de Salud de Nación, el Instituto Malbrán, en este trabajo en conjunto que venimos realizando, confirmaron los primeros casos de Omicron que previamente habían sido detectados en la provincia con la estrategia que se está teniendo de tipificar al 100% de las muestras que resultan positivos y así se pudo identificar que no era Manaos, ni era Delta, ni era Andina. Se hizo el secuenciamiento parcial y tuvimos los primeros resultados preliminares que lo termina confirmando el Instituto Malbrán. Están absolutamente todas las personas aisladas y se iniciaron las acciones extraordinarias de testeo, rastreo y fortalecimiento de vacunación en la zona y actualmente hay, a partir del caso índice, 7 casos positivos, de los cuales 3 se confirmó por secuenciamiento total y el resto tienen secuenciamiento parcial compatible con Omicron y cerca de 80 personas aisladas entre contactos estrechos y contactos de contactos. Candelaria. Gabriela, quería consultar, está la versión de que desde la provincia de Córdoba van a pedir al gobierno nacional que se exija aislamiento a los viajeros que llegan del exterior. Esta idea para evitar, ¿no?, que haya contacto estrecho en estos casos que se han detectado incluso varios días después, a pesar del PCR negativo que presentan los pasajeros antes de subir al avión e incluso un PCR negativo mismo en Ezeiza. ¿Ustedes están pensando en esto para los viajeros que vengan de cualquier destino o han evaluado algunas zonas de las cuales si vienen tendrían que mantenerse aislados?
No, es lo que se está en diálogo permanente, este diálogo de trabajo que siempre hemos tenido con el Ministerio de Salud de Nación, en donde estos casos y la alta diseminación, la rápida diseminación de Omicron lleva a revisar los procedimientos que se tienen, ¿no es cierto? Así como actualmente toda persona que viene de Sudáfrica tiene que hacer aislamiento sí o sí, se ve la rápida diseminación en algunos países de Europa, en Estados Unidos y algunos países de Asia, lleva a que revisemos a ver si no tendríamos que aislar procedentes de algunos países, y para eso se tiene que basar en información, ¿no es cierto?, certera y datos de calidad para poder evaluar si a lo mejor cuarentenas acotadas de determinados países permiten dilatar el ingreso de Omicron para poder seguir avanzando fuertemente en lo que es la estrategia de vacunación, fundamentalmente con las dosis de refuerzo. Ustedes están dando ya la tercera dosis en Córdoba. ¿Cómo están evolucionando las terceras dosis? ¿Por dónde empezaron, digamos? Exactamente, nosotros primero comenzamos con los mayores de 70, con el equipo de salud y con las personas que tienen comorbilidad, y actualmente está abierta la demanda espontánea, es decir, sin turno, para todas las personas, independientemente de la edad e independientemente si tienen factores de riesgo o no. Está abierta la tercera dosis, como también las segundas dosis, como también las primeras dosis, tanto para niños, jóvenes o adolescentes. Tenemos unas buenas coberturas de vacunación, ya se han aplicado más de 6,5 millones de dosis, el 88% de los mayores de 3 años ya tienen al menos una dosis, y más del 92% en mayores de 18 años, con coberturas completas del 84%. Sin embargo, en variantes altamente transmisibles y que podría llegar a evadir la respuesta inmune, hay que fortalecerlo, ¿no es cierto?, con las distintas estrategias, seguir testeándonos, seguir usando barbijo y, por supuesto, reforzar nuestra vacunación. El Gobierno Nacional anunció hoy la implementación del pase sanitario a partir del 1 de enero en todo el país, pero dijo que claro que cada jurisdicción podrá ajustar eso en función de sus necesidades. ¿Ustedes planean implementarlo junto con el Gobierno Nacional o, como en el caso de la provincia de Buenos Aires, tal vez hacerlo desde antes? Se está evaluando y se está dialogando con los distintos sectores, sin ninguna duda, una estrategia que siga fomentando la vacunación y que siga implementando herramientas, ¿no es cierto?, para lugares de alta chances de infección, como son los eventos masivos, son muy buenas. Creemos que aparte de la vacunación completa, es necesario seguir fortaleciendo el eje del testeo previo a eventos masivos y posterior, y seguir utilizando el barbijo, que es lo que se ve que se relaja la sociedad, ¿no es cierto?, creyendo que estamos vacunados. Bueno, es opcional el barbijo o el testeo, y hoy más que nunca son las estrategias combinadas las que debemos seguir fortaleciendo. Doctora, gracias, muy amable, como siempre. Gracias, Gabriel, por haber venido hoy, como siempre, un gusto. Vamos a la tanda. Cuando volvamos, vamos a ver qué está pasando ahí en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, si finalmente llegó Guzmán y qué se está discutiendo. Antes de la tanda, ¿sabías que la producción ganadera argentina se hace de manera sustentable? Un gran porcentaje de la producción se desarrolla en praderas y pastizales naturales. Encontrá más información en www.carneargentina.org. Está hablando del ministro Martín Guzmán ahí en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Ahora lo escuchamos. El segundo, una estructura productiva con más capacidad de agregación de valor a la producción, es decir, un mayor dinamismo productivo en la Argentina. El tercero, ir asegurando condiciones que den lugar a una estabilidad macroeconómica que permita un ambiente más propicio para el desarrollo económico y social de la Argentina. El cuarto, que las oportunidades se repartan equitativamente a lo largo de todo el territorio federal. Y el quinto objetivo, ser dueños de nuestro propio destino, ser capaces de decidir nuestro destino como nación soberana. Para ello hemos venido articulando todo un esquema de política económica que tiene 3 grandes bloques. El primero es el bloque de la política macroeconómica, del cual el presupuesto es el corazón, ¿sí? Es el bloque central de la política macroeconómica. Y allí es donde se define el rol que juega el Estado para la recuperación económica y, por lo tanto, la necesidad de llevar a cabo políticas contracíclicas. El segundo bloque tiene que ver con las políticas productivas, que justamente define cuál es el rol que juega el Estado para potenciar las oportunidades de desarrollo y dinamismo productivo, para tener una economía de mercado que funcione mejor desde el punto de vista de la agregación de valor y que nos permita como Estado-Nación
construir ventajas comparativas dinámicas, es decir, construir más capacidad de competir a nivel global en rubros que sean capaces de generar trabajo. Ahí está Guzmán, ahora volvemos, me avisan cuando esté viendo un poquito los números o haya algunas preguntas de los diputados, sobre todo de la oposición. Por ahora está lo que se llama coloquialmente zaraseando para explicar un poco cuál es el modelo de desarrollo y demás. ¿Tenés información respecto al bono para jubilados? Exactamente, Maxi, porque el gobierno no lo anunció todavía formalmente, pero sí lo adelantó ya Fernanda Raberta, la titular del ANSES. Los jubilados que cobran hoy la mínima y tal vez algunos que también cobran jubilaciones bajas, pero todavía está por confirmarse, lo que es seguro es que los que cobran la mínima van a recibir un bono de por lo menos 5.000 pesos. Esto lo va a anunciar formalmente el presidente en el transcurso de la semana. La idea es que los jubilados tengan un pequeño respiro para las fechas de las fiestas y fin de año. Se había hablado de un bono de 8.000, Maxi, pero por ahora lo que hay confirmado es 5.000 pesos para todos los jubilados que cobran la mínima. Habría que ver si se va a extender a jubilados que cobran jubilaciones bajas, pero que ya superan por algún porcentaje la mínima, y el presidente se va a encargar de anunciarlo hoy. Tendrían que estar cobrándolo la semana que viene. La semana que viene, exactamente, sí, a más tardar tiene que estar cobrando sobre final de esta semana o comienzos de la semana que viene. Claro, bueno, vamos a ver, venimos contando, los jubilados vienen corriendo todos estos meses, sí. 11 meses detrás de la inflación y por cuarto año consecutivo, ¿no? Claro. Y eso lleva a que por ahí el gobierno quiera, con este bono, de alguna manera también compensar la información del cierre con el Fondo Monetario, ¿no? Sí, sí, solamente para la mínima puede ser ahí una compensación. Hay que ver si es un poco más, ¿no? Mínima y media, hasta claro, 2 mínimas. Exactamente. Sí, se habla de que incluso sean más de 5.000 pesos. Lo que hay confirmado por ahora son estos 5.000 pesos. Recordemos que, como decíamos, se había hablado de un bono de 8.000, que es parecido al que cobran muchos de los beneficiarios de planes sociales. Todavía no hay noticias de qué va a pasar para los beneficiarios de asignación universal por hijo, si van a cobrar también este bono junto con los jubilados o no. Claro, claro, porque otros años, cobran además juntos. Del bono de jubilados para la mínima, está el Exacto. bono para la asignación universal por hijo. Exacto. El año pasado no hubo ni bono para jubilados ni bono para la UH. Está Adrián Saque en Estados Unidos. Adrián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Maxi, querido equipo. Aquí estamos muy atentos justamente a cómo va evolucionando la variante Omicron, ¿no? Que ya donde se presentaron casos fue en 30 estados, ya hasta a esta hora dice que son 32, o sea, en la mayor parte de los Estados Unidos, pero son pocos casos hasta ahora y lo que se sabe es que en todos los casos han sido, la evolución ha sido realmente favorable. Muchas de las personas ya salieron de sus cuadros de COVID. Es definitivamente, por lo menos en los casos en los que se ha secuenciado, mucho más suave y parecido a una gripe estacional o común, ¿no? Eso es lo que más puntualizan, pero sobre todo porque ha salido el dato en muchos titulares, que los casos positivos en su mayoría fueron personas vacunadas con 2 dosis. Esto se ha visto en titulares y da confusión, da error a confusión o engaño, porque una de las razones por las que fueron casos leves es justamente que afectó a gente vacunada, aunque desde luego preocupa que bueno, haya alcanzado a gente con 2 dosis, aunque prácticamente ningún caso ha sido positivo en personas que tienen el refuerzo, la tercera dosis, salvo un solo caso que ya tenía la tercera dosis dada con 14 días después de aplicada, que es cuando alcanza el máximo nivel de anticuerpos. Ha dado positivo, pero ni siquiera debió ser revisado en el hospital. Es decir, hasta ahora, de todos los casos, solamente uno fue hospitalizado durante 2 días, estaba vacunado con 2 dosis, pero no pasó a tener complicaciones con el nivel de oxígeno. ¿No? Ahora sí han parado las orejas mirando lo que está pasando en Inglaterra, ¿no? Donde ha habido un caso de muerte por Omicron, pero aparentemente tenía otras comorbilidades que hizo que se agravara este cuadro. De todas maneras, ¿qué dicen desde las autoridades de los Estados Unidos? Por más de que se trate de una variante más suave que la Delta,
que ha hecho realmente estragos aquí en los Estados Unidos desde mayo de este año. Hay que cortar la circulación también de esta variante Omicron. ¿Por qué? Porque puede producir en las personas que son contagiadas la generación de una nueva variante que sí puede ser mucho más peligrosa. Por esa razón, indican e insisten que la gente se aplique aquí la tercera dosis. Ya el 26% de la población en los Estados Unidos se ha aplicado la tercera dosis y creen que a partir de ahí las posibilidades de contagiarse justamente se reducen mucho y que va a ser más fácil llegar a lo que Bill Gates ha pronosticado para el año que viene como ya la salida definitiva de la pandemia con esta cepa, esta variante que es vista como una cepa de salida, ¿no? Esperamos un segundito, Adrián, porque tenemos a Jessica Levingston, que es viróloga y está en Reino Unido. Jessica, doctora, gracias por atendernos, muy amable. Bueno, hay desde Londres la información, Candelaria. A ver, aportame acá porque habló Boris Johnson. Boris Johnson habló y confirmó que fue el primer caso de un paciente que falleció y se había confirmado que tenía la variante Omicron del COVID. Y esta es la primera muerte causada por esta variante nueva que conocemos a nivel internacional. Hasta aquí los casos habían sido leves, son pocos en general en cada país, como nos estaba diciendo Adrián, pero hoy Boris Johnson lo confirmó. Dijo, lamentablemente Omicron ha estado produciendo hospitalizaciones y se ha confirmado que al menos un paciente ha muerto. Doctora, bueno, ¿qué está pasando con la variante Omicron ahí en Reino Unido? ¿Hay preocupación? No se entiende bien, digamos, la preocupación, algunos dicen es más leve esta variante en términos de letalidad que la Delta. ¿Por qué hay tanta preocupación en Europa con la variante Omicron? Varias razones. Primero, esta es la primera muerte confirmada, porque no todas las muestras se pueden secuenciar y tenemos alrededor de 150 muertes por día y han aumentado los casos a más de 60.000 por día y solo una pequeña fracción se puede secuenciar. Así que esta es la primera muerte confirmada. Se supone o se especula, el modelo es que hubo más muertes debidas a este virus, pero no se pudieron secuenciar las muestras. Así que esta es la primera confirmada. Se cree que alrededor del 40% de las infecciones en el Reino Unido ahora se deben a esta nueva variante porque sí es más contagiosa y esto se ve un cambio en la proteína de superficie del virus. Y la alarma es porque más contagios se traducen a más casos severos, más personas que van a necesitar atención médica y más personas que lamentablemente van a morir. Entonces esto colapsa el sistema sanitario, especialmente en este país, que ya está bastante en el límite. Y por eso se ha pedido que por favor la gente sea consciente, que usen barbijo o tapabocas, que mantengan distancia social cuando es posible, que se testen. Aquí el testeo es gratuito, nos mandan 7 tests por día, por semana, que uno puede realizar con antígeno. Que por favor se testen. Si tuvieron contacto con alguien que dio positivo, que por favor también pidan una PCR, que también es positiva. Que es gratuita y que si es positiva tienen que aislarse por 10 días. Doctora, es importante la corrección que usted hacía, primera muerte confirmada, ¿no? Porque evidentemente si están con ¿cuántos? Usted mencionó 60.000 casos diarios. Exacto. Y no se sabe qué porcentaje es variante Delta y qué porcentaje es Omicron todavía. Hacer una secuenciación de PCR para saber cada caso es caro y toma mucho tiempo, así que solo una pequeña fracción se secuencian. Claro. Por eso es que se especula que alrededor de... hay registrados 1.300 casos ya con Omicron, pero se sabe que el número real es mucho más alto. Qué bárbaro, qué velocidad, ¿no? Para nuevamente cómo han aumentado los contagios y los casos. Ahora, con 2 vacunas, la variante Omicron... Igualmente uno se puede contagiar, pero el caso sería leve, no requeriría hospitalización con 2 vacunas. Lamentablemente los estudios preliminares, esto quiere decir en grupos pequeños que se han estudiado, indican que la eficiencia de la vacuna baja debido a todos los cambios que tiene esta nueva variante. Y por eso es que se está recomendando que si uno se dio la segunda dosis hace más de 6 meses, que por favor se den un booster. De hecho, se ha pedido que todos los mayores de 18 años ya vayan agendando un booster. Un refuerzo. Para diciembre y enero, sí. Está Delfina Mocorrea, también nuestra colega ahí en Londres. Delfina, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes Maxi, buenas tardes equipo. Muy bien. Bien, sí, como estaba diciendo recién la viróloga, confirmamos en realidad ya más de 4.700 casos de Omicron, que representan el 20% de los contagios aproximadamente de Inglaterra, solamente, sin tener en cuenta, ¿no?, Escocia, Irlanda del Norte y Gales. Pero el 44% de los contagios en la ciudad de Londres se deben a esta variante y hoy, de hecho, se saturaron los lugares para recibir esa tercera dosis, la dosis del refuerzo. Hay gente haciendo fila durante 6 horas, pero las buenas novedades es que se está avanzando, a pesar de que está saturado el servicio de salud, está saturado los vacunatorios. Ya vamos un 41% de población con su tercera dosis. Y me parece que ese es el foco que le está poniendo en este momento el gobierno, ¿no? Al recibir esta tercera dosis, se aumentan un poco las restricciones. Por supuesto, ya habíamos hablado la semana pasada de que el uso de barbijo vuelve a ser obligatorio en transporte público, en comercios, algo que no veíamos del Freedom Day. Entonces, pero también, más allá de que se haga obligatorio, también se ve en las calles, porque no siempre el ser obligatorio quiere decir que la gente lo use. Pero se nota que el inglés ahora realmente está asustado, está preocupado, porque se empieza a notar mucho más el uso de barbijo. Bien, qué cosa, cómo ha cambiado rápidamente de nuevo el escenario y cómo ha avanzado, ¿no?, esta variante. Adrián, ¿tenés algo para completar desde Estados Unidos? Sí, justamente que el uso del barbijo vuelve a ser obligatorio en la ciudad de New York. Pronto estaremos por ahí, lo vamos a cubrir desde allá, pero es justamente un retroceso de cómo se veía lo que es el regreso a la vida normal, ¿no? Y que hoy también la otra marca que preocupa es que hoy alcanzamos los 800.000 muertos por COVID, de los cuales 600.000 son mayores de 65 años. Por eso apuntan justamente a la protección de los mayores de 65 y es especialmente fuerte la campaña para que se den el refuerzo, la tercera dosis en ese segmento etario, que es el que más se está protegiendo ahora, no solamente en New York, sino en todos los Estados Unidos. Delfina, ¿el pase sanitario existe allá en Londres, en Gran Bretaña, como han instrumentado distintos países en Europa? Se puso en efecto, de hecho, ahora con el plan B, de hecho se está hablando también de un plan C con aún más restricciones. Sí existe un pase sanitario para eventos masivos, por supuesto, y de hecho ahora lo que se está contemplando es no solo exigir 2 dosis, sino que exigir esa tercera dosis obligatoria dentro de ese pase sanitario. Y si no, los que no tienen esa tercera dosis podrán presentar un PCR negativo realizado en las últimas 48 horas. Pero también al hablar de los contagios, Maxi, recién el secretario de Salud estaba hablando de que se calcula que hay 200.000 contagios diarios de la nueva variante por día. Eso es lo que se calcula, más allá de lo que muestran los números, ¿no? Porque, por supuesto, no todos los casos son registrados. La verdad es que pone en riesgo nuestra Navidad, nuestro fin de año aquí en el Reino Unido, así que hay que ver si se van a venir mayores restricciones, si se le va a permitir a la sociedad inglesa festejar las fiestas o si de nuevo va a ser una Navidad cancelada como el año pasado. Pero, perdón, claro, una cosa son los casos detectados, siempre se proyecta que 4 o 5 veces más es lo que hay realmente, ¿no?, en todo el mundo. Ahora, en Gran Bretaña están nuevamente con 60.000 casos diarios detectados. De eso, ¿cuánto es hospitalización actualmente? ¿Hay nuevamente una congestión en el sistema de salud o la hospitalización es mucho menor que en las olas anteriores? Mira, las hospitalizaciones de hoy son 926 personas admitidas en hospitales y es un aumento del 5,1% comparado con la semana pasada. O sea, sí, están en aumento. Por suerte, el aumento, estamos hablando de un 5%, no es tan elevado, pero por supuesto que el servicio de salud público está saturado, pero no solo por la nueva variante, ¿no? La variante mete más presión a una situación que ya estaba crítica, que nunca había logrado estar del todo relajada y tranquila. Te pido disculpas, no sé por qué se me apaga todo el tiempo. Ahí está. Perdón, pero además a eso se le suma, por ejemplo, en este momento se están empezando a cancelar los chequeos con los médicos para que esos médicos puedan estar aplicando vacunas en más brazos lo más rápido posible. Porque se hablaba en un principio de querer vacunar
a todos los mayores de 18 para fines de enero con esta tercera dosis, y ahora se está intentando llegar a fines de diciembre para todos los mayores de 18. Entonces, de hecho, a partir de hoy, todos los que tengan 30 o más pueden reservar su turno. Pero de nuevo, la página del Servicio de Salud está saturada, se cayó. Entonces hoy la gente quería reservar su turno para la vacuna y no podía. Entonces empezaron a hacer filas en los hospitales, en los vacunatorios. La realidad es que está colapsado el servicio de salud, pero creo que no es solo por la variante Omicron, sino que la variante Omicron es la cereza arriba de la torta, ¿no? Que termina de desbordar esta situación. Bien. Gracias, Delfina Mocorrea, gracias, Adrián Sack, gracias, doctora, muy amables los tres, y la información muy precisa y muy completa. Bueno, vemos las imágenes de Guzmán, que sigue hablando en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. A ver qué está diciendo ahora el ministro. En cuanto a objetivos concretos, los números de presupuesto 2022 y obviamente ahí se espera el cruce con diputados de la oposición. A ver. Permítanme leer. Primero, apuntalar la recuperación económica. Segundo, fortalecer la recuperación del poder adquisitivo de las y de los trabajadores. Esto es fundamental también para la recuperación económica, que crezca el salario real, que crezcan el poder adquisitivo de los ingresos. Tercero, promover la equidad de oportunidades con eje en la reducción de brechas de género. Cuarto, mejorar la infraestructura y la logística. Quinto, mejorar la situación habitacional de la Argentina. Sexto, promover el desarrollo científico y tecnológico y fortalecer el sistema educativo. Séptimo, fortalecer el sistema de salud. Octavo, profundizar la política crediticia para el desarrollo productivo. Noveno, favorecer la transición productiva con criterio de sustentabilidad ambiental. Algo que es muy importante no solamente por una cuestión del desarrollo, sino por una cuestión macroeconómica. Esto en el año 2021 se ha visto con mucha fuerza en el mundo. Hay una aceleración en el multilateralismo de lo que son procesos para atacar el problema de la sustentabilidad ambiental y una tendencia hacia cuestiones como cobrar precios al carbono, lo que implica que la Argentina necesita rápidamente ir adaptando su estructura productiva para, dentro de unos años, no encontrarnos en un problema de que nuestra estructura... Bueno, ahí está Guzmán, ahora vamos a volver cuando empiecen las preguntas de los diputados. ¿Qué está pasando en el mercado cambiario, Candelaria? Bueno, mucha tranquilidad, Maxi, hoy, porque la verdad el dólar está bajando, hablamos del blue, el paralelo en este momento, 50 centavos por debajo de lo que había cerrado el viernes. 192, 196 son las puntas que está operando el mercado en este momento, cuando faltan 15 minutitos para que cierre. Hay bastante tranquilidad por lo que vos venís explicando en estos últimos días. Es la época del año en la que, además de que puede ser que esté ingresando un poco de divisas de parte de los cerealeros que están exportando, obviamente no en la intensidad que lo hacen en la primera parte, pero sí. Y por otro lado también empresas y particulares que se van desprendiendo de algunos dólares para hacer frente a los gastos de fin de año. Pago de aguinaldos y de salarios en el caso de las empresas y gastos extras que tienen todas las familias por fin de año y las fiestas y las posibles vacaciones. Por lo tanto, bastante tranquilidad en el mercado cambiario. Exactamente, es un mes donde obviamente no hay dificultades porque hay más demanda de pesos, la gente necesita pesos para pagar las cuentas, empresas y familias particulares. El tema es que eso se revierte a partir de mediados de enero, por eso están en la negociación con el Fondo Contrarreloj. Vamos a la tanda, cuando volvamos vamos a contar cuál es el nuevo cronograma ahora que imagina el gobierno en la negociación con el FMI y el último comunicado que envió el fondo, que algunos dicen, bueno, fue un comunicado que habla el mismo lenguaje que viene manifestando Guzmán. El tema es que mientras salía ese comunicado, Cristina en la plaza salía a cruzar con todo al FMI como si fuera necesario rebatir lo que el fondo estaba poniendo sobre la mesa, que no había sido para nada malo, digamos, en términos de la negociación que lleva adelante Guzmán. El tema es que el fondo sigue poniendo la palabrita, todavía hay discusiones pendientes, con lo cual todavía la negociación está en marcha y por eso les decía que hay un nuevo cronograma. Lo que está pasando en Comisión de Presupuesto y Hacienda es la primera parte de ese nuevo cronograma. Tanda y ya volvemos. Establece una forma, ya nosotros lo que establecemos desde la gestión es cómo reaccionamos a las distintas contingencias que se van presentando en el transcurso del año. ¿Cuáles son los pilares de todo este escenario macroeconómico que acabamos de describir? Bueno, estos 5 pilares. El primero tiene que ver con la infraestructura pública, el segundo con la salud, el tercero con la educación. Ya mostrando un poquito más los números antes de los números de ingreso, no pudimos ver los números de gasto, que es la clave, ¿no? De ver, y imagino en un ratito va a mostrar y va a justificar el tema de
el déficit fiscal proyectado y sobre todo la financiación, cuánto va a haber de emisión monetaria, cuánto va a haber de deuda en pesos, cuánto va a haber de organismos internacionales, que es uno de los cuestionamientos que había al presupuesto original del 2022, que se proyectaba un financiamiento de organismos internacionales muy grande para mostrar que no había tanta emisión monetaria, pero bueno, no se sabe si políticamente nos van a prestar todo eso. Claro, está negociado con el FMI y fundamentalmente con el Banco Mundial y el BID ese tipo de financiamiento. ¿Qué está pasando en la frontera de Argentina con Uruguay? ¿Hay novedades? Hay un conflicto puntualmente, Maxi, en el paso Fray Ventos Gualeguaychú. Porque allí, en ese paso que se abrió ayer nada más, hay larguísimas demoras, mira, ahí las estamos viendo. En el puente Fray Ventos Gualeguaychú tenemos hasta 3 horas de demora para pasar por auto de Argentina a Uruguay. Esto porque se han abierto las fronteras terrestres, que antes estaban cerradas. No todos los pasos estaban habilitados. Esto de los últimos días se han abierto. Se han habilitado en los últimos días. También con Brasil. Exactamente, con Brasil, con Uruguay, con Chile. Se van abriendo distintos pasos. Empezaron abriéndose, digamos que un paso que conectaba con cada país. En el caso de Uruguay, este es el más utilizado para Uruguay. Y teniendo en cuenta que se puede volver a vacacionar en Uruguay este verano, más allá de que está muy caro para nosotros los argentinos por el tipo de cambio, lo cierto es que tenés largas filas de argentinos que quieren llegar a Uruguay y largas demoras para poder hacer el paso de migraciones, porque aparentemente el problema radica en que migraciones no da abasto para hacer los trámites para el paso. Pero perdón, estos son, bueno, ahora vamos a preguntarle, ¿de dónde a dónde, digamos? Exactamente, de Argentina a Uruguay. Habría que ver si de Uruguay para Argentina también, no lo sabemos. Está Eli del Mar Othman, que es periodista ahí en Gualeguaychú. Gracias, Eli del Mar, por atendernos, muy amable. Bueno, contanos, ¿de dónde es el tránsito primariamente? Hola, Maxi, muy buenas tardes para todos. Es desde los dos lados, desde Gualeguaychú hacia Fray Ventos, donde las demoras comenzaron durante el viernes y se intensificaron durante el sábado, y también desde Fray Ventos hacia Gualeguaychú, que fue el retorno. Son estas imágenes que ustedes están compartiendo durante el domingo. Tengan en cuenta lo siguiente, aquí tenemos dos situaciones. Una es el paso del transporte de cargas internacional, que nunca dejó de estar abierto por el puente San Martín, pero a eso se sumó ahora el paso de las personas comunes que pueden circular hacia la República Oriental del Uruguay y desde Uruguay a Argentina. ¿Cuáles son los reclamos de quienes estuvieron ayer entre 2 y 3 horas en la frontera? Principalmente la falta de infraestructura del lado argentino y del lado uruguayo en lo que se llama el área nacional o binacional integrada. ¿Por qué? Porque no hay paradores, porque no hay lugares para comprar agua, porque los baños son deficientes, porque hay muchísimo polvo, porque los camiones se estacionan sobre la tierra. Y el segundo es las demoras de migraciones. A las demoras habituales ahora se suma el control del PCR, el control de la documentación que tiene que ver con la vacunación, y eso ha generado que el retraso sea muy importante. De hecho, ayer a las 5 de la tarde, Prefectura Uruguay cerró la fila de autos porque sabían que iban a estar por lo menos 3 o 4 horas y el personal a las 20 se retira. Por lo tanto, no es todo el día y las demoras son demasiado extensas para lo que espera la gente. Eli del Mar, gracias. Muy completo el informe ahí desde Gualeguaychú. Claro, obviamente, como decía Candelaria, con el dólar a casi 200 pesos, les conviene pasarse de Fray Ventos a Gualeguaychú a comprar todo más barato, empezando todo por la nafta, que creo que está, no sé si la mitad o un tercio de lo que está del otro lado de la frontera si venís con dólar en la mano, ¿no? Nosotros somos baratos para Uruguay y Uruguay está caro este verano para nosotros. Para Uruguay, para Brasil, para todos los, para Paraguay, para todos los países vecinos. Efectivamente. Estaba Marce Pagano ya, y mientras vemos a Guzmán ahí en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, bueno, sigue explicando el ministro de Economía los números del presupuesto 2022 y supongo que va a tener un cruce ahí con los diputados de la oposición presentes en la comisión. Argentina hace falta también fortalecer las capacidades en recursos humanos, capacidades técnicas en recursos humanos que coayuden a las necesidades que se presentan con una economía en recuperación. Ciencia e innovación se apunta justamente a potenciar el desarrollo de las capacidades científicas y tecnológicas básicas y aplicadas, que también permita
que se fomente la innovación en el entramado productivo y que eso aumente la productividad de la economía y favorezca la información del día, de hace minutos, Candelaria, se confirma el bono para jubilados, que hay que ver, pero por lo menos va a ser un bono de 5.000 pesos y lo anuncian esta semana. Esta semana, Maxi, el presidente va a anunciar formalmente esta semana que le va a dar el gobierno un bono adicional, que por supuesto no es parte de la jubilación, ni se incorpora al salario ni nada por el estilo, es un bono de fin de año para los jubilados que cobran la mínima. 5.000 pesos están asegurados. El gobierno está evaluando si lo puede estirar un poquito y si puede ser un poquito más de 5.000. Y si además de los de la mínima puede cubrir a las jubilaciones más bajas, pero aquellas que ya están un poquito por encima de la mínima. Todo esto lo está definiendo el gobierno, por eso el anuncio lo hará seguramente a mitad de semana o sobre el final de la semana el presidente, para que los jubilados puedan cobrar esto a más tardar la semana que viene, antes de Navidad. 5.000 pesos para que traten de llegar con cierto alivio a fin de año. Claro, como veníamos contando, ¿no? El tema de las jubilaciones por debajo de la recaudación y la inflación fue este año parte de la reducción del déficit fiscal, ¿no? La reducción del déficit fiscal. El año que viene, si la inflación no se dispara arriba del 50%, los jubilados debieran recuperar poder de compra, porque el aumento para el año que viene, marzo, junio, está basado en la recaudación previsional y aumentos salariales de esta última parte del año. Del año, exactamente. Entonces, que obviamente vinieron con recomposiciones importantes y aumentos fuertes de la recaudación previsional. Pero para eso es fundamental que no se dispare arriba del 50% la inflación nuevamente el año próximo. Nos estamos retirando, gracias, Cande. Por favor, Maxi. Como siempre, y por el aguante del día de hoy especialmente. Nos estamos retirando, quédense con Marce Pagano, no pudimos hacer el pase con Marce, la estamos esperando, como siempre, a Marce. Se quedan con Marce Pagano en el aire de A24. Chau, pásenla bien.